Las funciones son conjuntos de instrucciones que realizan una tarea concreta de manera reutilizable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por ejemplo ahora esta funcionalidad. Pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Esta es una cuenta que es conocida, pero si lo tenemos que hacer muchas veces, tal vez no queremos repetirla todo el tiempo. Entonces lo que podemos hacer es una función que envuelva la cuenta. La sintaxis es simple. Utilizamos la palabra function para declarar la función. Luego un espacio ponemos el nombre con el que llamaremos a la función. Y entre paréntesis sus parámetros. Puede estar vacío y no tener parámetros, así como tener varios parámetros separados por coma. En este caso tenemos solo uno. Luego, entre llaves, pondremos el cuerpo, es decir, el código de nuestra función. En este caso solamente tenemos una cuenta, pero podríamos tener varias líneas para llegar a un resultado. Y por último, podemos tener un retorno, es decir, algo que devolverá nuestra función. Veamos cómo se usa la función. Ya venimos usando la función de console.log, por ejemplo, que entre paréntesis ponemos lo que queremos mostrar por consola. Esta no devuelve nada. Nuestra función hacemos lo mismo. Ponemos un nombre y entre parámetros el valor, en este caso los grados Fahrenheit, que después queremos que nos devuelva en Celsius. Y en la consola podemos ver cómo nos devuelve el resultado. Veamos algunos ejemplos de funciones. Por ejemplo, esta función tampoco tiene parámetros. Al llamarla simplemente mostrará una alerta en la consola. Esta función, por ejemplo, nos devuelve un mayor entre dos números. Lo que estamos haciendo en el cuerpo es que si el número 1 es mayor o igual al segundo, nos devuelve el 1, si no, nos devuelve el 2. Veamos algunas invocaciones de esta función, por ejemplo. Podemos llamarla con números comunes, podemos concatenar funciones como vimos antes en el console.log, por ejemplo, para comparar más de dos números, o llamar en sí variables. Cualquier valor puede entrar como parámetro en una función, no tiene por qué ser un número escrito. Siguiente, hablemos de un poco del contexto. El espacio que encerramos con las llaves es un contexto independiente, que posee sus propias variables locales. Veamos un poco qué es esto. Tenemos a variables globales, por ejemplo, si nosotros definiéramos una variable afuera de un contexto, esta la podemos usar adentro del contexto. Podríamos, por ejemplo, hacer una función que le sume ese número. Acá lo que estamos haciendo es decir que el número es igual al número más uno nuevo. También lo que podríamos hacer es utilizar el operador de más igual, que lo que hace es que le suma el resultado que ya había dentro. Por otra parte, tenemos las variables locales. Si nosotros definiéramos una variable adentro de una función, por ejemplo en este caso, que con la palabra let estamos definiendo la variable mensaje, no la podríamos usar afuera de esta función, porque no existe en el contexto que está por fuera de estas llaves. Entonces, podríamos tener dos variables que son diferentes, pero se llaman igual en diferentes contextos, ya que son variables diferentes.